mucho gusto al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador, por supuesto, en este espacio y en otros medios como el periódico Reforma. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá. Aquí tratando de descifrar este rompecabezas que también tiene, por supuesto, además del ángulo trágico, un ángulo político. A ver, si me permites, Carlos, vamos por partes. Ayer, aquí en este espacio, en esta mesa, con el periodista Joaquín López Dóriga, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, habló de muchas cosas, de política y demás, pero también habló del tema de lo ocurrido en Juárez. Y dijo que finalmente, él repartió culpas, dijo que finalmente la política migratoria, si bien depende de la Secretaría de Gobernación, por un acuerdo en el gobierno de la República al inicio del sexenio, se encargó a la Secretaría de Relaciones Exteriores precisamente vigilar el entendimiento con Estados Unidos en esta materia. Como diciendo, pues yo le paso la pelota a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo voy a recordar, si me permites, Carlos Elizondo, lo voy a recordar porque aquí se lo dijo en esta mesa a Joaquín López Dóriga ayer y vaya que ha sido noticia. A lo mejor habrán que me dicen, bueno, ¿y por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema si él no es el encargado de operar el sistema migratorio? ¿Quién es? Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio. Pues primero es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas, y por eso en este y en otros temas pues tenemos que dar la cara a todos por el gobierno. El gobierno no es de uno o de otro, el gobierno lo encabeza el presidente López Obrador, y quienes estamos con él pues tenemos la responsabilidad, y esa responsabilidad es compartida, de entrarle a los asuntos, porque hoy me decía un amigo, no, es que eso es un tema muy delicado. No hay temas delicados, no creo que es momento de atenderlo, de coordinar esfuerzos y de dar toda la atención posible. Bueno, después de lo declarado por el secretario de Gobernación, le digo, desde ayer a estas horas era noticia en todas partes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien recibió la encomienda del presidente de la República para encargarse del tema de la relación con Estados Unidos en el tema migratorio, escribió un mensaje a través de redes sociales, a través del Twitter. Dijo, es una gran tristeza lo ocurrido. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora. Fue la respuesta de Marcelo Ebrard. Pero fíjese que también, fíjate Carlos, que Olga Sánchez Cordero, senadora de la República, quien fue la primera secretaria de Gobernación en el régimen del presidente López Obrador, Olga Sánchez Cordero, demandó una investigación a fondo por la muerte de los 39 migrantes y dijo desconocer el acuerdo que refirió su sucesor, Adán Augusto López Hernández, en el sentido de que los temas migratorios son competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de su titular, Marcelo Ebrard, y no de la Secretaria de Gobernación. Fue lo que hizo como una declaración la que fue secretaria de Gobernación, antecesora de Adán Augusto López Hernández. Está muy interesante. El presidente dice sobre esta pugna detonada por el secretario de Gobernación contra el de Relaciones Exteriores. Él asegura que en su gobierno se está trabajando en equipo. Lo dijo esta mañana en Palacio Nacional el presidente. Pues es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así. Bueno, pues lo que está poniendo en relevancia el presidente de la República es que hay un lavadero de manos probablemente sucias, en donde se está privilegiando el tema del proceso corcholatista de sucesión presidencial, no sé cómo llamarlo, y que están más ocupados los aspirantes en repartirse culpas y puñaladas que en cumplir con su deber. Aquí lo importante, Carlos Elizondo, creo que el drama de unos cuantos desgraciados importa poco o importa menos. No quiero verlo así, pero... No, lo primero es lo primero, Pepe, y qué bueno que cierras así. Un país se le juzga
en sus capacidades de respetar los derechos humanos por cómo tratan a los más débiles de la cadena. Y los más débiles de la cadena son nuestros migrantes, los migrantes que llegan acá buscando un mejor futuro. La entrevista con el señor Mújica fue muy clara hace un momento, no quiero andar en ello, pero ese es el fondo del problema. Ahora, hay una serie de razones de cómo administra este gobierno las cosas que son el origen de este arrebato, esta confusión, esto, ahí te va la bolita, que es que al presidente le gusta más a quien le encarga una cosa que quién es el responsable del cargo. Esta administración está llena de eso. ¿A quién le tocaría, Pepe, hacer un tren? O sea, la SCT, esa es la que tiene el cargo de hacer trenes. Primero se lo dio al Fonatur y ahora buena parte de esto lo tiene el Ejército. ¿Quién es responsable de ello? Pues empieza el cruzadero de responsabilidades. Pero al final de cuentas, el presidente de la República nos indicó muy claramente al arranque de su administración que un presidente está enterado de todo, que él es el responsable último de todo, quien tiene todo el poder, pues tiene toda la responsabilidad. Y este tema lo vimos, Pepe, muy bien retratado en dos momentos. El primero, cuando el caso de García Luna, pues toda la pregunta es, ¿qué estaba haciendo el presidente? Y esa es la pregunta que se tiene que hacer en toda pirámide burocrática. Recordarás, lo vimos acá, lo discutimos, fue otra tragedia, el caso del ABC, el dictamen que después no fue aceptado por el ministro Saldívar respecto a la investigación que se hizo de la tragedia de la guardería ABC, atribuyó responsabilidades a 14 funcionarios públicos, entre ellos el director del IMSS en ese entonces y su sucesor, así como una serie de altos funcionarios. Lo que hoy estamos viendo, Pepe, es lo contrario. Le están mandando la bolita a los guardias, que son unos criminales. Ese video es horrendo de señores caminando sin atender lo que está sucediendo del otro lado de la reja, personas quemándose, una cosa horrorosa. Pero Saldívar dice que estos directores del IMSS eran responsables del desorden en la operación y supervisión del servicio de guarderías que propiciaron las condiciones para que la tragedia ocurriera. La pregunta es, ¿quién es responsable de el tipo de, no son refugios, son instalaciones del Instituto Nacional de Migración que no tengan protocolos de seguridad? ¿Quién es responsable, Pepe? Yo había unas notas que involucraban al presidente municipal de Ciudad Juárez, sí, de que migrantes que no han cometido un delito estén en estos refugios, porque la ley mexicana es muy clara. El estatus migratorio no es razón para ser detenido si estás además huyendo de las tragedias en Venezuela, Cuba, etcétera. Ahora ya están identificando a 8 presuntos responsables en esta desgracia. Estamos hablando de 2 agentes federales, supongo del Instituto Nacional de Migración, un agente estatal de migración de Chihuahua y 5 elementos de la empresa de seguridad privada encargada justamente de esta parte, de poner la llave, de poner el candado con llave y que finalmente no usaron la llave para abrir el candado. Lo que preocupa mucho es que están recriminalizando a las víctimas. ¿A qué me refiero? Ahora resulta que ellos son los culpables de su muerte por haber provocado el incendio en un centro de alojamiento o albergue migratorio provisional, cuando los responsables deben ser los que tenían a su cargo el salvaguardar sus derechos humanos. Absolutamente. ¿Y por qué prendieron fuego, Pepe? ¿Porque les gusta quemarse? No. Porque no les hacían caso. Porque los iban a llevar, a deportar, a regresar a sus países, a repatriar. Y porque no les daban ni agua, porque las condiciones en las que son retenidos son subhumanas, porque así es la situación de buena parte de nuestras prisiones, de buena parte de de los lugares donde confinamos a los migrantes que van a ser deportados. Y esa es la responsabilidad, Pepe. El gobierno turco asumió el rol de ser el muro que contiene la migración siria, cuando la guerra tiene su peor momento, millones de sirios quieren ir a Europa, Turquía es, digamos, presionada y se le da dinero para generar condiciones adecuadas para que esto suceda. El gobierno mexicano no ha dicho, yo hago ese trabajo por las razones estratégicas que ustedes quieran, pero necesitamos un apoyo para poder generar las condiciones de la infraestructura correctas para esta tragedia humana.
y según se cuenta, se le hizo el ofrecimiento al gobierno de López Obrador de que se le diera el dinero para poder construir esta infraestructura. El gobierno prefirió no, porque somos libres y soberanos. Entonces, tenemos aquí que analizar cómo se construyen capacidades burocráticas para poder atender esta tragedia humana. Pues te agradezco mucho, Carlos, tu lectura y nos ayuda a comprender el contexto. Gracias a ti, Pepe. No te mando un abrazo, te lo doy acá. Sí, ya no hace Estaba falta. acostumbrado al Zoom. El abrazo siempre es cálido y hace falta, pero ahora es presencial todo. Exactamente. Ya estamos en la nueva etapa, La Fórmula nueva era. 2.0. Ya estamos Exacto. caminando. Muy bien, pues